Dios poderoso y eterno, Señor. Das gracias te damos porque nos permites esta oportunidad de escuchar nuevamente tu voz. Tú sabes que la necesitamos, Señor. Hemos escuchado, Señor, de labios de nuestro hermano David, cuánto bien hace tu palabra en nuestra vida y la necesitamos hoy, Señor. Guía a tu siervo, sé que se ha preparado, sé que sabe circunstancias difíciles, Señor, pero sé que tú le has dado tu palabra. Y te suplico que ahora nos des la sensibilidad a los que estamos aquí para escuchar tu voz, para estar atentos, Señor, y dar una respuesta, porque es lo que tú quieres en nuestra vida, Señor, que demos una respuesta a tu voluntad y que cambiemos nuestra vida para agradarte y servirte. Ayúdanos ahora, guía, Señor, a tu siervo y guíanos a todos en este propósito de agradarte y de servirte. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, tu poderoso Espíritu Santo, el que guíe los corazones, que guíe nuestra vida, Señor, y que podamos escuchar tu voz. A ti la gloria, poderoso Dios, te suplicamos tu guianza en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Es un gozo poder estar compartiendo la palabra de nuestro Señor con ustedes. Les soy honesto, casi no la cuento, me agarró una gripa muy fuerte, pero la misericordia de Dios, hermanos, se manifiesta cuando uno quiere servir a nuestro Señor. El tema que el día de hoy vamos a ver, hermanos, lo he llamado haciendo la parte que me corresponde como corresponde. Y hermanos, les puedo decir que ha sido de grande bendición este tema para mi vida. Había hace mucho tiempo escuchado el término vivir la palabra de Dios en carne propia y les puedo decir, hermanos, que con las circunstancias que ha estado pasando mi familia, créame que lo he podido lograr, vivir la palabra de Dios en carne propia y es por eso que yo quiero compartir este tema en esta mañana, hermanos. Para fines de este mensaje, hermanos, perdón, hermanos, quiero utilizar, hermanos, uno de los siervos más grandes de Dios que menciona la Biblia. En este caso me refiero al rey David. Muchos hermanos ya conocemos su historia, conocemos su relación con Dios. Particularmente en mi caso es una de mis historias favoritas de la Biblia, porque en él puedo ver un ejemplo de vida y de relación con Dios. Y también puedo decirles, hermanos, que es una de las historias favoritas de mi hija. Quedé bastante ministrado porque en las vacaciones de verano estuve viendo con ella unas historias de mi primera Biblia y de los pequeños héroes. En verdad, hermanos, se las recomiendo bastante, hermanos. Tenemos que ser como niños. Y logré aprender y logré ver las cosas desde un punto de vista un poco diferente, hermanos. Y aprovechando también, hermanos, platicaba con mi hermano Noé en la semana y este estudio, la verdad es que es un poco extenso y lo voy a dividir en tres partes, hermanos. El primero de ellos es el que les voy a presentar y si Dios nos permite vida, pues bueno, les estaré exponiendo los demás puntos de este estudio. El pasaje central del día de hoy, hermanos, está en Primera de Crónicas 13. Les voy a pedir que me acompañen a leerlo. Ya lo tengo aquí, hermanos. La palabra del Señor dice así. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes y dijo a David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios, porque desde tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajese el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá,
para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Amén, hermanos. Como una breve introducción, les quiero comentar que el libro de Primera de Crónicas en hebreo es Divrei Hayamim Aleph. Recuerden, hermanos, que en hebreo las letras también representan números. En este caso hace referencia al primer libro. El segundo es Divrei Hayamim Bet, que sería la segunda parte. Fue escrito aproximadamente en el año 537 a.C. Y lo interesante, hermanos, es que originalmente era un solo libro y después se dividió en dos. El autor sigue siendo desconocido, pero muchos autores, hermanos, de los comentarios que encontré, le atribuyen la autoría a Esdras. Geográficamente hablando, hermanos, nos ubicamos en la ciudad de Kiriat Jearim. Puse aquí un pequeño mapa, espero que sea legible. Kiriat Jearim significa ciudad boscosa o del bosque, y era una ciudad gabaonita que estaba aproximadamente unos 15 kilómetros de Jerusalén y se encontraba en el límite del territorio de la tribu de Judá con la tribu de Benjamín. El rey David, hermanos, fue ungido como rey muchos años antes de este suceso. Lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 16. Pero a diferencia del rey Saúl, él no tomó el cargo de manera inmediata, hermanos. David pasó por una preparación muy distinta en la que pasó por diversas situaciones. Sufrió persecuciones, estuvo en guerra, tuvo hambre, perdió a su esposa, se la dieron a otro, a Mical, me refiero a Mical, perdió a su mejor amigo, tuvo que irse de su tierra para ir a a vivir con los filisteos. En fin, hermanos, vivió una cantidad de cosas que le permitieron confiar en Dios y le permitieron depender totalmente de Él. Es decir, aprendió a descansar en el Señor. ¿Les suena, hermanos? Gracias a Dios por mi hermano, ministro exhortador, Adrián Verano, y la palabra que nos compartió. Después de ese tiempo, hermanos, Saúl fue muerto en batalla y David fue nombrado solamente rey de Judá. Y tiempo después, cuando asesinaron a Isboset, el hijo de Saúl, fue nombrado rey de todo Israel. Y bueno, hermanos, al fin, después de tanto tiempo de espera, llegó el tan anhelado día del rey David en el que sería nombrado rey de todo. Y desde ese momento Dios comenzó a prosperar todas las cosas que hacía. Comenzó a prosperar sus construcciones, las batallas, sus planes. Pero, hermanos, sucedió algo bastante importante. David comenzó a confiarse en que sería prosperado por el simple hecho de que era el ungido de Dios, de que era el rey, solo por eso. Hermanos, el primer estudio que vamos a ver el día de hoy es haciendo la parte que me corresponde en mi vida espiritual. Este es el nombre del estudio que vamos a ver el día de hoy,
Y la serie es Haciendo la parte que me corresponde como corresponde. Un segundo, hermanos. Ok, y el primer punto que vamos a ver, hermanos, de cómo hacer la parte que me corresponde en mi vida espiritual es en la oración. Acompáñenme, por favor, hermanos, a ver Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 2 al 3. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Notaron algo, hermanos, en estos versículos? ¿Algo relevante? A ver, creo que mi hermano Grano ya sabe a qué me refiero. En efecto, hermanos, en ninguna parte encontramos que David consultó a Dios para traer el arca. Convocó a una asamblea de hombres, de capitanes, de ancianos, pero no incluyó a Dios en sus planes, y aquí comenzamos con problemas, hermanos. Amados hermanos, lo he compartido en mensajes anteriores. El consultar a Dios, es decir, orar, es indispensable para nuestra vida espiritual. Ningún plan puede prosperar si no ha sido consultado o puesto en las manos de Dios. Muchas veces pensamos, hermanos, que decir, ay, primero Dios, Dios mediante, es encomendarnos en las manos de nuestro Dios. Al igual que el rey David lo dijo en el versículo 2, y si es la voluntad de Elohim, pero no lo consultó verdaderamente. ¿Y qué creen, hermanos? Así veo bastantes Ya nos habíamos personas. pasado, remitiera por allá atrás. Eh, alguien abrió su micrófono. Ok, perdón. Y así he visto bastantes personas, hermanos, aventándose como el borras, tomando sus decisiones. O en términos más actuales, hermanos, perdonen la expresión, pero ya dicen, ahí te voy, San Pedro, en vez de ponerse a orar, hermanos, que es uno de los fundamentos de hacer la parte que les corresponde como corresponde. Amados hermanos, en verdad, los invito, los insto, los animo, hermanos, los motivo a que oren. Y si ya lo hacen, mis amados hermanos, no dejen de hacerlo, hermanos. Muchas veces vemos a menos la oración como algo que no sirve, como algo que es a largo plazo, como un acto religioso, hermanos. No doblamos nuestras rodillas con el pretexto de que nos duelen. ¿Qué va a decir mi familia, mis amigos? Me van a decir aleluyo, fanático. No, hermanos. El orar, hermanos, es un verdadero privilegio, es un verdadero deleite. ¿Saben qué costó este privilegio? Costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El volver a enlazarnos, el verdadero significado, como dijo nuestro hermano Fernando, ese religare, esa unión de nuevo con el Padre costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué creen, hermanos? No lo queremos hacer. Preferimos el favor de los hombres antes que el favor de Dios, siendo que de Dios es la tierra y su plenitud. Amados hermanos, les insisto, es un privilegio hablar con aquel que nos ha amado tanto. Dígame, hermano, aquellos que estamos casados o en vías de casarnos, cuando éramos jóvenes, sí, de nuevo, hermanos, les menciono cuando era joven, eh, ¿cuántas veces, hermanos, teníamos ganas de ver a nuestro novia o novio? Hablo de casos particulares, no de géneros, no se malinterprete. Teníamos ganas, aunque sea un solo minuto, hermanos, de estar un poquito más. Teníamos un tiempo para vernos, para, no sé, ir al cine, ir al parque, etcétera, pero queríamos un minuto más. Anhelábamos un minuto más de poder estar con esa persona a la que amamos tanto.
Y les voy a contar una anécdota que quizás ya les haya dicho, hermanos, y espero yo no terminar dormido con el perro. Si dentro de 8 días me ven arañado, ya saben por qué fue. Eh, Mi esposa y yo, hermanos, trabajábamos en el mismo lugar hace 10 años, un poco más. Y mi esposa trabajaba en el segundo piso, yo trabajaba en el quinto piso. Y yo todos los días, hermanos, anhelaba que dieran las 2 de la tarde para poder comer con ella. Para mí era un deleite comer con ella, sentarme a comer, platicar, expresarle lo que sentía ella, que ella me expresara lo que sentía. Y desafortunadamente, hermanos, a veces por las actividades que yo tenía, no podía salir a comer. Pero me apuraba tanto, hermanos, que aunque sea para que a las 6 de la tarde que ella salía, poderla acompañar siquiera al Metrobús. A eso me refiero, hermanos, cuando se anhela a un ser amado. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago 4:5, hermanos? Acompáñenme, por favor. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Así es, hermanos. Dios nos anhela celosamente. Él es dueño de nuestra vida, pero tratándose de Dios, hermanos, no queremos pasar tiempo con Él. A veces, hermanos, hacemos las oraciones de microondas con el cronómetro en retroceso. No nos vayamos a pasar. Decía hace tiempo un pastor que yo escuché, hermanos, parece que tenemos resortes en las rodillas, porque más tardamos en hincarnos que en lo que ya nos levantamos o tenemos cosas más importantes que hacer. Y aquí, hermanos, es donde quiero abrir un paréntesis. Quiero dar gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. En verdad, les amo, en verdad, hermanos, les aprecio con todo mi corazón. Quiero que entiendan este punto, hermanos, no como un regaño en la oración. Quiero que en verdad se motiven porque yo pude ver el poder de Dios en esta situación, hermanos. Quiero aprovechar para hacer un breve testimonio. Hermanos, mi sobrino Miguel Ángel sufrió un accidente de motocicleta. Un camión gigantesco de pasajeros lo arrolló. Él, afortunadamente y por la misericordia de Dios, alcanzó a aventar la moto en la que iba, saliendo de su trabajo. Cuando cayó, hermanos, cayó con una de sus manos. Hubo fracturas múltiples, hermanos. Hubo una situación muy, muy complicada, hermanos. Hasta el momento estamos orando para poderla superar. Pero, hermanos, en ese momento fue cuando clamamos a Dios y es donde se ve el poder de la oración, hermanos. Es donde les insto a orar. Porque para mí, hermanos, su par de rodillas son valiosos, tienen poder, hermanos. Mi sobrino, hermanos, no perdió la vida, le preservó la vida con un propósito definido, hermanos. Espero yo que Dios alcance su vida para que él pueda dar el testimonio completo. Hubo consecuencias, hermanos, desafortunadamente perdió su brazo derecho, pero está vivo, hermanos. Tengo la oportunidad de poder abrazarle de nuevo, de poderle decir, hijo, Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida. Y les agradezco infinitamente, hermanos, que cuando ponemos en el grupo de oración, hermanos, necesito una oración, hay un par de rodillas disponibles para orar, hermanos. Gracias, hermanos, por hacer la parte que les corresponde en la oración, porque en verdad la oración tiene poder, hermanos. No lo dejemos, es parte vital de nuestra vida y es un vínculo, hermanos, que nos une, porque a pesar de estar tan lejos en diferentes localidades, hermanos, a pesar de que algunos ni siquiera nos conocemos, hermanos, o compartimos el mismo apellido, ¿qué creen, hermanos? Somos una familia y esto es parte de ese lazo, hermanos.
Muchas gracias, hermanos. Cierro mi paréntesis y disculpen el tiempo que les tomé, hermanos. Punto número 2, hermanos. Haciendo la parte que me corresponde en la lectura de la Biblia. Acompáñenme, hermanos, a ver Primera de Crónicas 13, versículos del 6 al 7. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Hermanos, haciendo un análisis, qué difícil es ver a uno de estos grandes héroes de la fe en esta situación. Vimos en el punto anterior que no consultó a Dios, pero no conforme con eso, hermanos, hizo caso omiso de su palabra. Como nos lo mencionó nuestro amado pastor Fernando en el mensaje del Salmo 50, versículo 17, la palabra de Dios dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Cómo? David, el ejemplo de rey, no hizo caso a la palabra de Dios. ¿No me cree, hermano? Un amado amigo me decía, pruébelo. Y aquí está la prueba, hermano. Acompáñeme a Deuteronomio 17, 18 al 19. La palabra del Señor dice así, hermanos. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y de los levitas, y lo tendrá consigo, y lo leerá, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Hermanos, entonces, ¿sabía o no sabía David cómo se tenían que hacer las cosas? Claro que sí, escribió una copia de la ley, hermanos, y tenía que leer ¿cuándo? Diariamente. David estaba tratando de hacer la parte que le correspondía, pero no como correspondía, hermanos. Estaba haciendo las cosas bajo su propia opinión. Ahora bien, hermanos, aplicándolo a nuestro caso, ¿cuántas veces leemos la Biblia a la semana? ¿Cuando me acuerdo? ¿Cuando tengo tiempo? O ya de plano ya ni leemos, ponemos el audio de la Biblia en lo que hacemos cualquier otra cosa que tenemos que hacer. Y cuando termina el audio, ni cuenta nos dimos que terminó el audio o de lo que dijo el audio. ¿Quiere Yo pruebas, tengo, hermanos, de que no ponemos atención? Fíjense, hermanos, para mis hermanos que les encanta el Netflix y les gusta la serie de Breaking Bad, les puedo apostar que no se han dado cuenta que la voz del apóstol Pablo en los audios que nos da el hermano Noé es la misma voz de doblaje que Walter White. Ah, interesante. ¿Se ha dado cuenta cuántas veces le han cambiado la voz al personaje de nuestro Señor Jesucristo? Muy interesante, hermanos. Cuando estamos atentos a la palabra de Dios, incluso, ¿qué cree, hermanos? Hasta esos pequeñitos detalles notamos. Ahora bien, hermanos, más allá de leer, se nos ha dicho, y doy gracias a Dios por la vida de la hermana Aurorita, hermano, escoja un versículo y anote cómo lo aplicaría a su vida. Puedo apostarles, hermanos, que nuestra hermana Aurorita no lo dice como para dejarlo en una hipótesis. ¿Cómo lo aplicaría? Así como filosofando, ¿cómo lo aplicaría? ¿Cuál sería la mejor manera de aplicarlo? No, hermanos, creo que nuestra hermana y Dios primordialmente quieren ver cómo ya lo estamos aplicando a nuestra vida, cómo estamos dando el fruto. Porque si no es esto, no es de esta manera, hermanos,
solo estaríamos plasmando bonitos pensamientos en una hoja de papel. Estaremos plasmando algo, digamos, utópico en un documento de Word. Y estaríamos haciendo lo mismo que el rey David. Leemos la Biblia, sabemos la ley, pero de todas maneras hacemos lo que queremos. Entonces, hermanos, los invito a que, a pesar, hermanos, de que en estos momentos nuestra hermana está convaleciente, que no deje de leer, que no deje de estudiar y sobre todo que no deje de aplicar la palabra de Dios a su vida, hermanos. Punto número 3, hermanos, haciendo la parte que me corresponde al tomar decisiones. Acompáñenme a ver Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos del 8 al 13. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Hermanos, en este pasaje podemos encontrar la palabra en el Strong hebreo número 7832, que es Sajak, que significa burlarse o reírse. En la Reina Valera 1960 pareciera que dice que estaban alabando a Dios o haciendo alegrías al momento de estar transportando el arca. Pero, hermanos, cuando vamos al original, podemos notar que estaban transportando el arca, que es del hebreo Aarón, no a Aarón, sino Aarón, con una sola A, lo estaban transportando con una falta de respeto, lo estaban haciendo, hermanos, como ellos pensaban que le pudiese agradar a Dios. Y, hermanos, quiero hacerles una pregunta, no me la responda, esta pregunta es única y exclusivamente para usted. ¿Cómo está el día de hoy nuestra vida espiritual? ¿Cómo se encuentra nuestra relación con Dios? Al igual que el arca, hermanos, nuestras vidas también son un cofre o un contenedor. La presencia de Dios, su espíritu, habita en nosotros, hermanos. Su ley y sus mandamientos están en nuestros corazones como las tablas de la ley, hermanos. La comunión con Jesús es parte de nuestras vidas. Él es el pan de vida, como el maná que estaba en el arca, hermanos. Y la autoridad de Dios nos rige, que también hace referencia a la vara de Aarón que estaba dentro del arca. Es un contenido muy valioso, ¿no creen, hermanos? El simple hecho de saber que Dios está en mí, hermanos, me llena de alegría. El hecho de saber que Dios tuvo misericordia de mi vida y que llegó a mí me hace sentir valioso, hermanos. Me siento alegre. Hasta podría decirles, hermanos, que me siento guapo. En serio, hermanos. Llevo, yo creo que lo guapo en el espíritu, en la cara no, pero quizás en el espíritu sí, hermanos. Y entonces, hermanos, si es tan valiosa nuestra vida, ¿por qué tomamos la decisión de colocarla en una carreta o un atajo, en lugar de transportarla o de llevar nuestra vida como Dios pide que se haga?
¿Por qué hacemos, hermanos, lo que queremos sabiendo que Dios ha dicho que no es correcto? ¿A qué voy con esto, hermanos? Dios le dio a Moisés un diseño exclusivo y perfecto para el arca. Como lo podemos ver en esta imagen, tenía 4 orificios por los cuales los levitas introducían varas cubiertas de oro para que fuese, ¿qué? Cargada. Ah, hermanos, así mismo, como les compartí antes, nuestra vida tiene un diseño único, una forma única en la que hemos de cumplir el propósito definido de Dios para nuestra vida. Él lo hizo y lo trazó de una manera que en su infinita sabiduría no podríamos comprender. Pero lo que sí debemos saber es que este plan se debe de cumplir paso a paso como Él lo indica. Pero bueno, podemos pensar, hermanos, que podemos llegar a ese mismo punto que Dios quiere tomando atajos. Queremos tomar atajos para cumplir más rápido el propósito de Dios, por no decir nuestra voluntad, y hacemos lo que queremos. Retamos a Dios con soberbia y burlonamente, como lo estaban haciendo en el pueblo de Israel. Y todavía pensamos, hermanos, que nos podemos salir con la nuestra. Podemos decir, Señor, mira, híjole, el arca está muy pesada. ¿Ya viste la distancia de Kiriat Jearim a Jerusalén que puso el hermano en el mapa? Híjole, señor, mira, mejor la subimos a una carreta con rueditas y que se la lleve Federal Way Express. De todos modos, cargada o en carreta va a llegar al mismo punto. Y queremos ganarle a Dios, hermanos, en una discusión por tener razón y hacer nuestra voluntad a toda costa y pésele a quien le pese. Acompáñenme a los versículos 9 y 10, hermanos. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. ¿Qué sucede, hermanos, cuando hacemos lo que queremos y nuestra decisión comienza a generar problemas? Hermanos, encontré algo bastante interesante en el original hebreo. La primera palabra que pude encontrar, hermanos, es la palabra kidón, que significa lanza o jabalina o un arma que tiene punta de metal y que puede ser lanzada hacia un enemigo. A su vez, esta palabra viene de la raíz kid, que significa destrucción o comúnmente denominado como quebranto. Después, hermanos, tenemos la palabra extendió, que es la palabra salah, y esto significa mandar, expedir o levantar algo de manera lineal hacia un lugar específico, es decir, de un punto A a un punto B. La tercera palabra que tenemos, hermanos, es la palabra usa. Esta palabra significa fuerza y a su vez viene de la raíz asaz, que significa afirmar el rostro con una expresión externa que refleja osadía. Algunos otros autores mencionan referencia hacia la palabra obstinado o que está resistiendo algo. Después tenemos la palabra sumano, que es una palabra compuesta, pero la palabra mano es la palabra yad, que sí literalmente significa mano, pero tiene también un significado figurado que hace referencia a las posesiones, hermanos, todo lo que se posee. Y después tenemos la palabra para sostener, otra palabra compuesta que es del hebreo akjas, que significa literal, sostener.
Y después tenemos el arca, como ya lo habíamos mencionado, que es un cofre y viene del hebreo Aarón. Después tenemos otra palabra, hermanos, que es eh, porque le hacían vacilar, que no es más que tropezar, caer, tambalear. Y una de las palabras, la última palabra que tengo, hermanos, es la palabra bueyes. Me dirá, bueno, hermano, pues hace referencia a un animal de establo. Pero haciendo una breve investigación, hermanos, los bueyes también en su significado hacen referencia a percibir a un objeto y hacer un juicio, considerar, reflexionar o tomar una decisión. Y de aquí, hermanos, de este versículo y de estas palabras, tenemos una aplicación a la que he llegado, hermanos. Quiero decirles que es mi primera aplicación en total hebreo. Entonces, tenemos esta aplicación, hermanos, cuando tomamos nuestras decisiones y no consultamos a Dios. Llegamos al momento del quebranto, nos resistimos, enviamos o usamos nuestros recursos para sostener nuestra vida que está vacilando por un juicio o por una decisión tomada. Hermanos, es maravilloso lo que podemos encontrar en los originales. Y con esta aplicación, hermanos, quiero preguntarles, ¿cuántas veces hemos insistido en algo que Dios nos ha dado una negativa? Quizás hemos emprendido alguna actividad, inversión, negocio que no prospera y hasta hemos extendido nuestra mano, es decir, usamos nuestros recursos, elevamos nuestros recursos para detener eso, nuestra vida, para que no caiga, para que no se tambalee, para que no se deshaga nuestra decisión mal tomada fuera del plan de Dios. Hemos dedicado un sinnúmero de horas en algo que no rinde fruto, aunque sepamos que Dios totalmente está en contra. Esto es para mi caso, hermanos. Quizás a lo mejor lo han pasado. ¿Cuántas lágrimas hemos derramado? E incluso, hermanos, les puedo apostar que hemos reclamado a Dios por algo que nos sucedió al tomar esta decisión. ¿Cuántas veces hemos hecho al Señor culpable de nuestras malas decisiones? ¿A qué punto, hermanos, tendríamos que llegar para entender que Dios no puede ser burlado? ¿Hasta cuándo nos daremos cuenta que no podemos buscar a Dios a nuestro modo ni en nuestro tiempo cuando querramos? ¿Hasta cuándo haremos caso omiso de su palabra, aunque ya la conocemos? Y esperen, hermanos, todavía hay más. Como les mencionaba, todavía que David hizo malas cosas, todavía se enojó con Dios, hermanos. Acompáñenme a primero de Crónicas 13, versículos del 11 al 13. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Usted me podrá decir, hermano, aquí claramente dice que David tuvo pesar. De nuevo, hermanos, insisto, no tengo nada contra la Reina Valera 1960, pero me gusta ir un poquito más allá, hermanos. En el original hebreo, perdón, se menciona lo siguiente, hermanos. Aquí podemos ver la palabra yará, se enojó. Aquí lo traducen como se enojó, pero el significado de esta palabra es se calentó, se enardeció, estaba ardiendo de ira. Y a su vez esta palabra viene del hebreo yarar, que es derretirse. Entonces, hermanos, literalmente David se enardeció de ira porque Dios hirió a Usa. Y en ese momento se amedrentó David. Pudo haber pensado, perdón,
Señor, estoy tratando de llevar el arca, estoy tratando de servirte, lo quiero llevar a un lugar digno. Mira, he dispuesto el mejor carruaje, los bueyes más finos. Todo el pueblo está haciendo alegrías irreverentemente, pero está haciendo alegrías. Y Dios no lo había ordenado así, hermanos. David tenía muy claro el ejemplo que obedecer es mejor que los sacrificios. Lo vio con su predecesor Saúl y su amigo Samuel lo dijo. ¿Dónde lo dijo, hermanos? En Primera de Samuel 15, del 22 al 23. La palabra de Dios dice así, hermanos. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, muchos de nosotros también llegamos a pensar, bueno, Señor, pues soy cristiano, leo, oro, y pues como que esto de la cristiandad, híjole, yo pensé que se trataba de agradarte. Estoy tratando de hacer las cosas bien, a mi modo, pero bien, y de todas maneras me va mal. Y hermanos, a veces no hacemos una introspección buscando qué es lo que está fallando en nosotros, qué es lo que le está desagradando a Dios en nuestra vida espiritual. Y muchas veces es más fácil tirar la toalla. He conocido gente que dice, no, pues esto de ser cristiano está muy difícil. En la iglesia tradicional solo me hacían rezar 10 Padres Nuestros y 5 Aves Marías cada domingo y me alcanzaba para toda la semana. Mejor me regreso a lo que estaba haciendo antes. Y tomamos la actitud de David, hermanos. Señor, que tu presencia mejor habite en otra casa. Como lo dijo mi amado hermano David en una predicación, nos enojamos con Dios y le decimos como el indio Tizoc, no quiero bendición. Hermanos, no todo está perdido. Con esto quiero finalizar, hermanos. Dios es grande y muestra misericordia, puesto que a pesar de la desobediencia de David, Dios no lo desechó, hermanos. Claro, hubo consecuencias de sus actos, como en toda decisión mal tomada, hermanos, pero nos da la oportunidad de corregir nuestro camino. Lo podemos ver en Primera de Crónicas 15, un poco más adelante. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Y entonces dijo David, ya lo estaba reconociendo, hermanos, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Él reconoció su error, hermanos, y se dispuso a hacer la parte que le corresponde como corresponde. Por eso, hermanos, es importantísimo meditar en su palabra a través de los mensajes que Dios nos da, hermanos. Quiero compartirles también, hermanos, que eh, lo he hablado con mi esposa. Es muy fácil que a mí cuando me manda y me dice, ¿me puedes pasar esto del refrigerador? Y llego al refrigerador y no me acuerdo qué me había pedido, pero la palabra de Dios, hermanos, no se me olvida. Y cada una de las palabras que escuchamos aquí en la Divina Palabra se queda grabada en mi corazón. Y quiero compartirles, hermanos, lo que ha quedado en mi corazón en estos últimos 4 mensajes con respecto a este estudio. Número 1, hermanos, debemos de encomendarle nuestro plan de vida o lo que queremos hacer, como nos lo mencionaba nuestro amado hermano Pastor Noé. Pedirle a Dios, hermanos, Lev Shomea, un corazón que escucha, sabiduría, como nos lo decía nuestro hermano Pastor Fernando. Buscar su rostro en su palabra,
como nos lo dice nuestra hermana Stephanie en su predicación. Y sobre todo, hermanos, entrar en su reposo, esperando que Él sea el que obre, como nos lo mencionaba nuestro hermano Adrián Verano. Y hermanos, para los que pusieron atención en el estudio, me faltó el versículo 14 de Primera de Crónicas 13. Así es, hermanos, lo quise dejar al final con un propósito, hermanos. Acompáñenme a verlo, por favor. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. El significado literal, hermanos, de Obed-Edom es siervo rojo, que viene de las palabras en hebreo abad, adorar, arar, trabajar, servir, y de la palabra en hebreo Adón, que significa rojo. Estuve investigando un poco acerca de esto, hermanos, y muchos autores indican que esto puede tener un significado muchísimo más simbólico, más profundo. Algunos de ellos incluso dicen que el rojo podría tener relación con el sacrificio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Claro, no me lo creo todo, esa es mi tarea investigar, pero podemos decir lo siguiente, hermanos. Y la presencia de Dios estuvo con la familia del trabajador, siervo, adorador, en su casa 3 meses. Y bendijo el Eterno la casa del trabajador, siervo o adorador y todo lo que tenía. Y hermanos, de aquí van a desprender los próximos 2 estudios que quiero compartir con ustedes, que serán haciendo la parte que me corresponde con mi familia y haciendo la parte que me corresponde como siervo de Dios. Muchas gracias, hermanos, por su atención y que el Señor les bendiga.